Buenos días, mi grupo está conformado por Isaac y quien les habla, Daniel. Y yo soy Isaac. Rocas ígneas, intrusivas, textura granosa. También denominada granuda, granular o equigranular, está constituida por minerales fanerocristalinos y equigranulares. Tiene tres variedades, según el grado de desarrollo de las caras cristalinas de los minerales. Euhedral, con cristales de cara bien desarrolladas. Subhedral, con cristales parcialmente desarrollados. Y anhedral, donde los cristales no exhiben caras cristalinas desarrolladas. El cuarzo de la textura granosa en los granitoides casi siempre es anhedral, dado que es el último mineral en cristalizar y por lo general no tiene suficiente espacio para desarrollar caras cristalinas. Sin embargo, algunos granitos de cuerpos ígneos intrusivos de emplazamiento superficial, o sea subvolcánico, tienen cuarzo euhedral e incluso esqueletal. Textura aplética. Esta textura tiene una variedad de grano fino transicional entre fanerocristalina y afanítica. Esta textura granosa anhedral de los granitoides nos indica un alto contraste térmico, por lo cual se le encuentra en bordes enfriados de cuerpos graníticos globosos y diques pegmatíticos, en las aplitas del techo y en diques horizontales de la cúpula y en algunos diques. Esta textura aplítica tiene una implicancia composicional, ya que está constituida por granos anhedrales de feldespato alcalino, cuarzos y plagioclasas. Textura adpaítica. Es inequigranular, compuesta por cristales mayores euhederales, tabulares y desordenados de feldespato alcalino o plagioclasa, entre los cuales quedan huecos triangulares a trapezoidales ocupados por cristales granulares o prismáticos de menor tamaño. Subhedrales a anhedrales de piroxeno, anfíbol, biotita, cuarzo o feldespatoides. La textura adpaítica es típica de magmas alcalinos y donde los feldespatos, que no tienen agua, cristalizan tempranamente, dada la sobresaturación en álcalis, y los mafitos ferromagnesianos, tanto anhidrios como hidratados, son mucho más tardíos. Textura traquítica. Esta principalmente se compone de minerales fanerocristalinos, tabulares o prismáticos, euhedrales a subhedrales de cualquier mineral, aunque principalmente o comúnmente son en los feldespatos. Estos son alineados en forma paralela a subparalela y sin deformación dúctil intracristalina. La orientación preferencial de estos minerales en la textura traquítica se puede interpretar según dos posibilidades alternativas. La primera es la acumulación por flujo magmático, por lo cual se forma en un porcentaje de magma superior al del fundido crítico. Y la segunda alternativa es por compactación de los minerales posteriores a la cristalización. Textura concertal. Esta textura se da en la interdigitación del borde de dos cristales con formas dentadas, lobuladas o aserradas. En los granitoides es común entre cristales de cuarzo o entre el cuarzo microclino y plagioclasa. También es frecuente en gabros y diabasas, entre cristales de piroxeno o entre este y la plagioclasa o los minerales opacos. Textura gráfica. Esta textura se da principalmente debido al intercrecimiento regular de dos minerales con la apariencia de una escritura rúnica o cuneiforme. La variedad más conocida es el intercrecimiento de cuarzo y feldespato alcalino, donde el primero aparece principalmente como cuñas o bastones aislados dentro de un cristal o feldespato alcalino, siendo característica de granitos, granodioritas y pegmatitas. También se cita intercrecimiento gráfico entre augita y nefelina o leucita en rocas básicas alcalinas, esto según Mackenzie. Cabe recalcar que el intercrecimiento gráfico solo es visible a escala microscópica y la textura se denomina micrográfica. Texturas manteadas. Están definidas por un mineral que está rodeado de un anillo o manto de uno o más cristales de otros minerales. Cuando el sobrecrecimiento se produce entre minerales máficos, los arreglos se denominan en sentido amplio texturas coroníticas. Los ejemplos más comunes son olivino rodeado por ortopiroxeno, clinopiroxeno rodeado por anfíbol o biotita que rodea a otro anfíbol. El término genético que es equivalente de la textura coronítica es el de anillo o corona de reacción. Textura vermicular. Esta textura se da debido al intercrecimiento íntimo entre dos minerales, uno de ellos con hábito de vermes o gusanos. La textura vermicular más conocida es la mirmequítica, en donde parches de plagioclasa que contienen un cuarzo vermicular invaden a un cristal de feldespato alcalino.
En general, el cuarzo se ubica sobre el borde del cristal de plagioclasa y el arreglo que pueden tener los bermes son muy variados, pero las formas más comunes que se dan en ellos son las verrugas, coliflor, pinos o dagas. Textura orbicular. Está caracterizada por capas o bandas concéntricas de composición granítica que forman cuerpos esferoidales denominados orbículas. La textura interna de cada capa puede ser granosa o fibrosa, radial con respecto a los bordes de la capa. Las orbículas tienen unos pocos centímetros de diámetro y en su composición granítica alternan capas ricas en feldespato, plagioclasa y biotita. Lamelares. Estas texturas se dan principalmente por el intercrecimiento de láminas y trenes de un mineral. Es importante saber que todos los cristales tienen la misma orientación óptica en el interior de una nómina con la fluorescencia y no debe confundirse con la iridescencia de los feldespatos alcalinos, ocasionada por la estructura de Schiller. Las texturas pertítica, antipertítica y peristerítica son comunes en los granitoides. Textura miarolítica. Estas son texturas que presentan cavidades de forma irregular y tamaños variables, llamadas miarolas, que en general no superan los 3 centímetros de diámetro. Estas pueden estar completamente rellenas por los mismos minerales de la roca que las hospeda o pueden tener un hueco en el centro. Sus paredes están tapizadas por cristales euedrales de cuarzo bipiramidal hexagonal, feldespatos alcalinos y albita, a lo que pueden acompañar algunos máficos como anfibol o biotita, minerales accesorios como son la turmalina y o de alteración deutérica. Rocas extrusivas. Textura de coladas de lava. Textura porfírica. Se caracteriza por la presencia de cristales mayores o fenocristales, que están rodeados por una pasta volcánica compuesta por cristales de menor tamaño, o por vidrio volcánico o por una combinación de cristales. Si predomina la microfenocristales, la textura se denomina microporfírica. La textura microfírica es una variedad de la porfírica compuesta por fenocristales y pasta vítrea. La textura porfírica es característica de todas las rocas volcánicas básicas a ácidas, que no son afíricas, o sea que no tienen fenocristales, y la textura vitrofírica es típica de los vitrófilos, que son rocas volcánicas cuyo componente fundamental es un vidrio de composición intermedia ácida, o sea, la obsidiana. Glumeroporfírica. Esta es una variedad de textura porfírica, con fenocristales agrupados en agregados llamados grumos o glumerocristales. Los grumos están constituidos por cristales de la misma especie o de diferente especie mineral. La textura glumeroporfírica es común en las rocas volcánicas básicas a intermedias, desde los basaltos hasta las andesitas y traquitas. La textura cineusis o cristales que nadan juntos describe un tipo de grumo compuesto exclusivamente por cristales de feldespato alcalino. Esta es una textura común en los granitos postorogénicos de las sierras pampeanas de Córdoba, Argentina. Textura felsítica. Esta textura es afanítica microcristalina a criptocristalina. Está compuesta por un agregado de microlitos equidimensionales y anedrales de minerales claros, generalmente cuarzos y feldespatos. Es una textura característica de la pasta de las volcanitas ácidas, como las dacitas y riolitas, aunque también aparece con frecuencia como un producto de la cristalización del vidrio. Textura pilotáxica. Es holocristalina y afanítica de tipo microcristalina. Está caracterizada por microlitos o tablillas eudrales a subhedrales de feldespatos, generalmente de plagioclasas, dispuestos sin una orientación definida. Los huecos entre las tablillas no están ocupados por vidrio volcánico. La distribución irregular de los microlitos es semejante a un fieltro, hecho por el cual también se conoce este arreglo con el nombre de textura afiltrada, o en inglés felting. La textura pilotáxica es común en la pasta de las volcanitas mesosilícicas, como las andesitas. Aunque no es exclusiva de este tipo de rocas, suele gradar en transición a la textura traquítica orientada, especialmente en aquellas rocas volcánicas donde se ha conservado el flujo magmático por enfriamiento rápido de la colada. Textura intergranular. Esta textura es holocristalina y afanítica microcristalina. Está compuesta por una red de microlitos o tablillas de plagioclasa euedral, con huecos ocupados de pequeños cristales equidimensionales de piroxeno, principalmente de augita. La red de tablillas de plagioclasa puede tener un arreglo subradical o subparalelo alrededor de estos huecos. La textura intergranular es característica de la pasta de los basaltos.
Textura interceptal. Es hipocristalina y está caracterizada por un conjunto desordenado de microlitos o tablillas de plagioclasas subedral a euedral, entre las cuales quedan huecos ocupados por vidrio volcánico, menor a un 30%, o una combinación de este y microlitos cristalinos de olivino, piroxeno o minerales opacos. Los bordes de las tablillas de plagioclasa se tocan entre sí y el vidrio puede estar fresco, desvitrificado o alterado a clorita, palagonita, analcima o agilominerales. Esta textura también se exhibe en pasta de los basaltos. Textura vesicular. Se compone de cavidades redondeadas, ovoideas o irregulares llamadas vesículas, formadas por cavitación de un magma basáltico durante la extrusión en superficie de una colada. El diámetro de las vesículas varía entre pocos milímetros y alrededor de 1 centímetro, y son huecas. Texturas en rocas sedimentarias. En la petrografía de rocas sedimentarias se observa el tipo de componente que se presenta en la textura y puede ser de dos clases según su origen: halogénicos o detríticos, originados fuera del área de depósito, y los autigénicos o químicos, originados por precipitación química, ya sea dentro de la cuenca de depósito o posteriormente con el depósito sedimentario mismo. Muchas rocas sedimentarias son mezclas de estos dos componentes. Realmente son pocas las rocas puramente detríticas o puramente químicas. La descripción y clasificación de las rocas sedimentarias comunes están en función de sus constituyentes, dos típicamente halogénicas y dos típicamente autigénicas. En los halogénicos encontramos arena, limo y guijarros, que son granos detríticos que están formados principalmente de cuarzo, otros de silicatos y fragmentos de roca, mientras que de arcilla y limo fino están formados por pequeños granos detríticos, principalmente de arcilla, e incluyen otros minerales de grano fino, como sericita, clorita y pequeños fragmentos de cuarzo. Digénicos, carbonatos de calcio, principalmente calcita y dolomita, por ejemplo el pedernal, que es sílice precipitada en forma de ópalo, calcedonia o cuarzo microgranular. Por lo tanto, las texturas de las rocas sedimentarias se dividen en dos grandes grupos: las clásticas y las no clásticas. A las clásticas pertenecen las rocas detríticas. Sus partículas pueden tener cualquier tamaño, forma o composición, y pueden estar empaquetados en cualquier estilo, ya sean sueltos, apretados o rodeados por una matriz o cemento. En cambio, las texturas no clásticas pertenecen a las rocas químicas y están formadas de numerosos cristales entrelazados y tan amoldados entre sí que no tienen poros intergranulares y van de tamaños muy pequeños a más grandes, presentando también una gran variedad de formas y límites, que pueden ser lisos, irregulares o redondeados. Texturas en las rocas metamórficas. En la petrografía de rocas metamórficas se observa una textura que resulta del crecimiento de cristales, o también llamada recristalización, generalmente causada por diferentes especies minerales que compiten entre sí por el espacio. No es un medio fundido como las rocas ígneas, sino un medio sólido. Por ejemplo, esquistosidad, pizarrosa, neixica y relictas. Textura granoblástica. Los cristales forman un mosaico de granos más o menos equidimensionales. Los contactos entre granos tienden a formar 120 grados en puntos donde se juntan tres de ellos, denominados puntos triples. Esto se debe a que esta disposición morfológica es más estable, ya que se minimiza la superficie total de contactos entre granos y por ende la energía de superficie. Esta textura es común en rocas monominerálicas, como cuarcitas y mármoles, así como en rocas de grado metamórfico muy alto, como granulita. Textura lepidoblástica. Esta está definida por minerales tabulares, en general filosilicatos, normalmente micas y cloritas. Estas están orientadas paralelamente según su hábito planar. El hecho de que esta textura esté presente hace que nos muestre una orientación preferente de sus componentes minerales, y supone que las rocas con esta textura presentan un plano lineal, lo que confiere a la roca una anisotropía estructural o foliación, según la cual tiende a exfoliarse. Estas rocas presentan, por tanto, comportamientos mecánicos contrastados según las direcciones perpendicular y paralela a la superficie de foliación. Esta textura es la típica de metapelitas, pizarras, micasitas, esquistos y gneiss pelíticos. Textura nematoplástica.
Está definida por minerales prismáticos o aciculares, como los inosilicatos, normalmente anfíboles, orientados paralelamente según su hábito elongado en una dirección. Las rocas con esta textura presentan fábrica lineal o plano lineal, lo que igualmente les confiere una anisotropía estructural o una alineación, según la cual las rocas tienden a escindirse. Esta textura es típica de anfibolitas y algunos gneisses y mármoles anfibólicos. Textura porfidoblástica. Esta está definida por la presencia de blastos de tamaño de grano mayor o porfidoblastos que el resto de minerales que forman la matriz en la que se engloban. La matriz, por su parte, puede tener cualquiera de las texturas anteriores, grano, lépido o nematoblástica, o una combinación de ellas. Cualquier tipo de roca metamórfica puede tener textura porfidoblástica, y los porfidoblastos pueden ser de cualquier mineral que la forme. No podemos olvidar que estas texturas están asociadas pues a algunas rocas, ¿no? Como es el caso de la granoblástica, de la textura granoblástica está asociada al mármol, a la cuarcita y a la anfibolita. En el caso de la textura porfidoblástica está asociada a los esquistos y a las anfibolitas. La textura lepidoblástica está asociada a esquistos micáceos, filitas y anfibolitas. Y por último, la textura nematoblástica está asociada a esquistos con silimanita o esquistos con serpentina.